La batalla de Tudela. Corría el año 1807 y el imperio napoleónico se encontraba en su esplendor. Los ejércitos franceses se expandían por los campos europeos de forma implacable y los estados se rendían a sus pies. El primer ministro de Carlos IV de España, Manuel Godoy, se alió con Napoleón y dio vía libre en el Tratado de Fontainebleau a las tropas francesas para atravesar España con el objetivo de invadir Portugal, aliado de Gran Bretaña. Los franceses, comandados por el mariscal Murat, fueron ocupando sin usar la fuerza muchas ciudades españolas. Sin embargo, el pueblo español no estaba de acuerdo con la decisión de Godoy, y el 17 de marzo de 1808 estalló el motín de Aranjuez, que obligó a Godoy a dimitir y a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo, Fernando VII. Pero, en mayo del mismo año, Napoleón obligó a ambos a abdicar, imponiendo como rey a su hermano José. Los franceses se habían apoderado de España. Pronto empezaron las sublevaciones. Los levantamientos del 2 de mayo de Madrid fueron la chispa que encendería la mecha de la Guerra de la Independencia. Su ejemplo fue seguido en muchos otros lugares. La rebelión había comenzado. Los ejércitos españoles se organizaron y el 19 de julio se produjo la primera batalla victoriosa de la guerra, la batalla de Bailén, en Jaén. El ejército español, comandado por el general Francisco Javier Castaños, venció a los franceses, lo que supuso la primera derrota en campo abierto del ejército de Napoleón. Entonces se produjo un repliegue francés hacia el norte, retirándose a parte del País Vasco y Navarra. Pero Napoleón no se rindió y decidió enviar un ejército muy superior, que entró en la península por el Pirineo navarro. Los ejércitos napoleónicos se acantonaron en Logroño, Miranda, Vitoria, Munguía, Durango, Tolosa y Pamplona. El núcleo del ejército se colocó en la línea Tafalla-Lodosa, comandado por el mariscal Jean Lannes. Los españoles, sin un mando que los unificara, pues el rey se encontraba prisionero, rodearon a las tropas de Napoleón, situándose en Bilbao, Burgos, Egea, la Ribera Alta y Sangüesa. El grueso del ejército se colocó en una línea Calahorra-Tudela, comandado por Castaños. Comenzó el ataque, y el ejército que fue derrotado primero fue el situado en Bilbao, que huyó hacia Cantabria. El ejército de la reserva, localizado en Sangüesa y en varias plazas pirenaicas, fue también derrotado con prontitud. El ejército del centro era el único impedimento para llegar a Madrid. El mariscal Lannes, junto al mariscal Moncey, concentró a todas sus tropas en Lodosa, donde cruzaron el Ebro, salvando la dificultad que el río suponía. Las órdenes de Napoleón eran claras: el 21 de noviembre en Lodosa, el 22 en Calahorra y el 23 en Tudela. Por otra parte, ordenó al mariscal Michel Ney rodear por Soria, para caer por Tudela desde Ágreda el mismo día y así evitar una posible retirada. Pero Castaños se enteró de la estrategia francesa y deshizo la línea Calahorra-Tudela, colocando a todos sus efectivos en una nueva línea Tarazona-Tudela para evitar que Lannes les atacara por la retaguardia, situándose él mismo en Tudela y posicionando una avanzadilla en Ágreda. Castaños confiaba en que esta nueva línea pudiera parar al enemigo. Lannes avanzaba siguiendo el curso del Ebro, y Ney ya estaba atravesando los campos sorianos. Un encuentro en Tudela era inevitable. 22 de noviembre de 1808. Castaños colocó sus fuerzas en Tarazona, al mando del general Grimarest, en Cascante, al mando del general Manuel La Peña, y en Tudela, donde se situó su propia división. Había pedido urgentemente al mariscal Juan O'Neill y al general Felipe Saint-March, subordinados del general del ejército de la reserva José de Palafox y Melzi, que acudieran desde su posición en la Ribera Alta para reforzar la línea defensiva. Al mediodía llegaron estas tropas, pero quedaron inexplicablemente en el campo de Traslapuente, al otro lado del Ebro, donde pasarían la noche. Palafox en persona llegó desde Zaragoza.
Por la noche se celebró un consejo de guerra en el palacio del marqués de San Adrián, donde los generales, encabezados por Castaños y Palafox, debatieron la estrategia a seguir. Entre estos dos últimos se produjo un choque de ideas. Palafox, un hombre joven perteneciente a la nobleza, decía que tenían que romper sus posiciones y retirarse, pues allí la batalla ya estaba perdida, y más adelante ya resistirían en Zaragoza. Pero Castaños, un hombre mucho más mayor y experimentado, aunque quizás un poco confiado tras su victoria en Bailén, discrepaba y decía que tenían que plantar batalla allí. Esta discusión se convirtió en una riña, y Palafox, enfadado, se marchó en solitario por el canal imperial de Aragón hacia Zaragoza, dejando sus tropas en Tudela. En total, los efectivos españoles sumaban 33.000. 23 de noviembre de 1808. Antes de que despuntara el sol, Lannes y sus tropas llegaron a Tudela. Sus 35.000 hombres y 60 cañones se situaron en Montes de Cierzo y en el Alto de Canraso. Y desde ahí, Lannes ya pudo ver la clara descoordinación española. No había fuegos entre Tudela y Cascante, y ese hueco era muy grande. Léon Dufour, médico francés al servicio del mariscal Lannes, comentó en sus memorias: después de 2 horas de un ritmo acelerado y sostenido, alcancé el borde de una meseta desde la cual se veía el escenario del combate, a una media legua de distancia. Al alba comenzaron los disparos, que cogieron a los españoles por sorpresa. Hacía frío y era un día lluvioso y nebuloso.